Muy bien, chicos. Vamos a dar una explicación en la parte de la kinesiología del sistema Coxsackie vibración bacteria arquea, que nosotros trabajamos por biología. Por ejemplo, si vamos a rastrear por el nombre de las bacterias, es Actinomyces, Aerobacter, Agregotibacter, Bacilo, Bartonella, Bellonella, Bordetella, Borrelia, Bucordelia, Brucella. Y todas las listas de lo que es el nombre de las bacterias. Ahora, un rastreo por arqueas es Acidilobus, Caldococo, Chabdidirium, Alorhusus, Alomarino, Hyperternus, Aeropirum, y hay muchísimas más arqueas. Recordando que nosotros tenemos que tener la visualización en los talones, no en las puntas de los pies. Ahora, ¿cómo es un rastreo por parásitos? Blastocystis, Entamoeba, Stolistica, Ameba, Leishmania, Plasmodium, Plasmodium, Vía Sanisaki, Chistosoma, Oncocerco, Cisticerco. Por hongos, levadura, Aspergillus, Tricopito, Neumocystis, Candida. Y así, nada más estoy mencionando algunos. En el caso de los virus es adenovirus, aptosa, H1N1, beca virus, catarro común, chikungunya, citomelagovirus. Y así, de esa forma, nosotros vamos abordando el rastreo por biología en el sistema Coxsackie vibración bacteria arquea. En el caso del par biomagnético, sí, es por anatomía y se tienen que buscar puntos específicos para poder rastrear como, por ejemplo, aductor, agujero, amígdala, anexo, angina, ángulo ano, antecuerno, apéndice, Aquiles, etcétera. Pero nuestro sistema de Coxsackie vibración bacteria arquea es por rastreo por biología. Ahí va. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño rastreo de cómo empezamos a nosotros a rastrear con el sistema Coxsackie, que se empieza por varios puntos, incluyendo absceso hepático, absceso amibiano, absceso balantidium, iatrogenia, sugestión, fibrosis, coaguloparálisis, eh, y muchos, es una partecita de lo que es un rastreo, pero se amplía muchísimo en lo que es la búsqueda del daño que está provocando aquella situación, ¿sí? Es de emoción, emocional, patógeno, energético, genético, cromosómico. Se buscan todas esas partes dentro del genoma y más. Así que esta es una pequeña explicación de cómo se busca con la kinesiología y se rastrea por biología y por puntos específicos en el sistema Coxsackie. Así que en este rastreo por biología, nosotros cuando detectamos algo, ¿sí? El pie, por ejemplo, yo digo Aerobacter, bacilo, se va a cortar el pie. No es que uno lo haga que se meta, solito se va a jalar y eso nos va a indicar que encontramos algo. Si yo rastreo por parásitos, digo blastocists, entonces amebas y se acorta el pie, es donde nosotros encontramos que hay dicha patología que está alterando al cuerpo. Así que también más adelante va a venir una explicación de los acortamientos, ¿sí? Que nos va a ir dando porque tenemos una referencia base que se va a explicar más adelante. Así que nosotros nos basamos a la respuesta inteligente del cuerpo, que es la kinesiología, para obtener una respuesta del cuerpo y nos diga el cuerpo qué es lo que le está lastimando, lo abordamos. Nosotros al rastrear con los imanes, que es una de las partes que yo vengo de ser terapeuta goiciano, se impactan con un imán negativo, por ejemplo rodilla negativo, rodilla positivo, y aquí podemos tener un problema, o trocante mayor derecho negativo, trocante mayor izquierdo, donde podemos tener otro problema cuando nosotros buscamos y se acorta el pie en trocante mayor y la resonancia nos la dé en el otro trocante mayor, que ahí tenemos específicamente una bacteria que se llama Salmonella. Pero también debemos captar algo muy importante que tenemos en el par biomagnético. Yo como magnetista investigador encontramos que si en el trocante mayor derecho izquierdo se encuentra una salmonela, que fue lo que se encontró, que es la bacteria original en esa zona, tenemos un conflicto muy grande en estas investigaciones donde la bacteria salmonela
puede estar alojada en riñón, escápula y en otros lugares que no son el original. Entonces, todo terapeuta magnetista que está aplicando el sistema debe saber esta parte muy importante, que cuando no están los microorganismos o microorganismos patógenos en su par biomagnético original. Si se han dado cuenta, ustedes terapeutas, es que impactan 10 pares en la primera terapia. En la siguiente terapia que vienen, impactan 8 o 10 pares. En la tercera o cuarta terapia, les van a salir los pares que les salieron en la primera o segunda terapia. Si han visualizado eso. Y la pregunta del millón: ¿a las cuántas terapias ustedes como terapeutas les dejan de salir pares biomagnéticos? Siempre les salen. ¿Por qué? Y esta parte es muy importante que la visualicen y la capten. Si ustedes atienden 10 o 15 veces a una persona y le siguen saliendo pares biomagnéticos, quiere decir que tienen un problema, que no están acorralando a la patología. No es malo. El par biomagnético y lo que encuentra el Dr. Goisch es una maravilla, ¿sí? Pero no lo están abordando de la forma que es. Si tú como terapeuta te están saliendo todas las veces, 10, 15 veces terapias que le das a la persona y te salen pares, quiere decir que nada más traen la patología cambiándola de lugar. Es algo muy importante en esta parte. Y por el sistema Coppsilae vibración bacteria arquea es que rastreamos por biología. Y si en una bacteria está en 5 pares magnéticos, aparte del original, quiere decir que con nosotros, con el sistema Coppsilae, donde esté, la eliminamos de un jalón con los comandos y las palabras adecuadas para eliminar las proteínas principales que les dan poder a las bacterias. Importante, el par biomagnético es una maravilla, sí, pero no han entendido mucho terapeuta cómo manejar. Y si te salen pares y nunca acabas, entonces tenemos un conflicto de no acorralamiento de la patología. Así que los invitamos al sistema Coppsilae vibración bacteria arquea para poder entender más sobre el sistema y cómo abordar los microorganismos ya ahora por biología, y donde quiera que esté en un solo jalón lo eliminamos. Muy bien, aquí ahora, como se mencionó anteriormente, es hacer la búsqueda. Por ejemplo, vamos a poner que vamos a hacer la búsqueda de bacterias: Actinomyces, Aerobacter, Agregotibacter, Bacilo, Clamidia, Clostridium, y se acortan el Clostridium. El cuerpo nos está mencionando que tiene un Clostridium. Es como cuando hacemos cultivos o urocultivos específicos que mandamos a hacer la búsqueda a ver qué tiene el cuerpo en el laboratorio. En este caso aquí nosotros tenemos un laboratorio donde nosotros con la kinesiología vamos a buscar y el cuerpo nos va a decir qué tiene. En este caso no mandamos a hacer un cultivo a ver qué le encontramos al cuerpo, sino nosotros estamos haciendo cultivos en cada palabra que estamos dando del microorganismo y el cuerpo nos va a arrojar. Nosotros podemos hacer aquí un estudio en la kinesiología buscando la patología y nos va a dar aquello que le está lastimando. Estamos haciendo cultivos en cada nombre que estamos haciendo. Y eso nos lleva a una ventaja muy grande de tiempos de espera. Y la otra sería que si nosotros mandamos a hacer un cultivo y en el cultivo no sale nada, eso no quiere decir que no tengan. Entonces vamos a hacer algo específico. Por ejemplo, yo encuentro Clostridium aquí en el cuerpo, no lo elimino, voy al laboratorio y mando a hacer uno directo que me busquen el Clostridium, ¿sí? Entonces tenemos una ventaja muy grande en esto. Es importante saber entender la kinesiología y los acortamientos para no tener los engaños. Voy a hacer un pequeño rastreo de Coppsilae para que ustedes vean de qué se trata y cómo se trata, y todo trabajamos las células y los microorganismos patógenos y las emociones. Voy a hacer un pequeño rastreo. Hepatitis interna externa asociada, cirrosis hepática, absceso hepático, absceso mediano, absceso volantío, un empacho, gastroenteritis, hígado graso. Esa forma se rastrean lo que son las hepatitis, aunque se puede desglosar hepatitis A, B, hepatitis C, hepatitis G, hepatitis H, etcétera, ¿sí? Y en el otro rastreo nosotros revisamos lo que es iatrogenia, sugestión, fibrosis, coágulo, parálisis,
y muchas cosas más que se nombran en el rastreo, y se menciona de emoción, emocional, patógeno, genético, cromosómico, y así uno va buscando. Si entra la patología y nos mandan microorganismos patógenos, entonces vamos a empezar a buscar bacteria, arquea, parásito, virus, hongo, alga, asha, y nos pueda mencionar que encontremos un hongo, un parásito o una arquea, o lo que nos vaya indicando el cuerpo primero, y de esa forma nosotros vamos abordando e eliminando los microorganismos que están causando los daños. Y así continuamos con esto, y queremos más saber cómo es y cómo funciona un poquito más a profundidad. Sabemos que son comandos de voz, como para eliminar los microorganismos ya encontrados. Se necesita una combinación como la de una caja fuerte. Si tenemos una caja fuerte de la de ruedita, que tienes que dar ciertos pasos hacia adelante al llegar a un número específico, luego 2 vueltas hacia atrás, luego otra vuelta hacia adelante a otros números específicos hasta que ya engrane para poder abrir la caja fuerte. De esa forma también en el sistema Coxilia Vibración Bacteria Arquea trabajamos con combinaciones de palabras que nos ayudan a eliminar aquellos microorganismos patógenos. Pero algo muy importante, que cada microorganismo que se convierte en patógeno tiene una frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, nosotros usamos las listas de rastreo enumeradas, que dice Actinomyces, Aerobacter, Agrobacter, Bacilo, Bartonella, Bellonella, ¿sí? Esa es la lista de rastreo. Pero tenemos otras listas donde nos indican ya las resonancias de cada uno. Por ejemplo, nosotros vamos a platicar sobre la resonancia de la brucela, que la resonancia de ella es un mismo microorganismo, pero no patógeno, que es un microorganismo codificado dentro de la mitocondria, que se llama, por ejemplo, nosotros trabajamos en género y no en especie, algo muy importante que se les explica en los cursos. Tenemos la brucela, que la elimina una resonancia que es Pasteurella, por ejemplo, que es la brucela común, hablando en especie. Pero nosotros trabajamos en género. Y hay otra brucela, que es su resonancia, que es la brucela Bort, que la elimina el estreptococo. Entonces, así de esa manera, nunca vamos a tener una frecuencia que elimine más de una patología, porque cada patología lleva su frecuencia específica. Y en este caso del sistema Coxilia se eliminan las arqueas, las hachas y las bacterias, que son las potencias en el sistema. No se tocan, pero sí ayudan los hongos, los parásitos o los virus para llegar a las potencias, que son las bacterias, arqueas y hachas. ¿Sí me entienden? Entonces cada uno de ellos, como las arqueas, cada una también tiene su resonancia. De primero se pensó en la investigación que un microorganismo patógeno mataba a otro. No se mata patógeno con patógeno. O dentro de la microbiota de los microorganismos, que se creía que uno de ellos mataba al microorganismo patógeno, también se descartó, hasta llegar que dentro de la mitocondria tenemos un infinito de información codificados como códigos de barras, que se usan por el nombre de los microorganismos, que son las frecuencias para eliminar los microorganismos patógenos. Y bueno, para poder entender un poco más sobre el proceso de cómo se descubrió Coxilia Vibración Bacteria Arquea, que en sus siglas es colapso oportuno, patógeno continuo y liberando emociones, es algo histórico. Yo duré 5 años padeciendo la bacteria que se llama brucelas, que a mí se me convirtió en la enfermedad de brucelosis. Así que 5 años y no me podían ayudar de ninguna forma, me ayudaban, iba al médico, etcétera, etcétera, y no se podía eliminarle esa bacteria. En la historia, después de los 5 años que regreso de la frontera de Estados Unidos, llego a Michoacán nuevamente. Duré 4 años aquí padeciendo todo el proceso porque me metí 1 año en la frontera. Y bueno, llego aquí y una persona que se sanó con el par biomagnético de cirrosis me dice: Jaime, que se encuentra malo. Sí, me dieron el número, hablo con la persona, me aborda y con el par biomagnético me sanan del problema.
Yo digo esto, le digo él, ¿cómo funciona? ¿Quién puede estudiar el sistema? Dijo, ve con el doctor Boyce, es el que te puede enseñar. Y es el único que te podía haber enseñado, te va a enseñar de la forma que se pueda aprender. Aunque yo entiendo que no porque algo como tan bueno como el par biomagnético da resultados, quiere decir que todos tengan la capacidad de poder aprenderlo. Todos la tienen, pero no tienen la capacidad cuando no hay un interés por querer aprenderlo. Puedes ir a estudiar, pero si no te gusta, pues no lo vas a aplicar y van a decir que no funciona, siendo bueno el sistema. Hay que estar muy de acuerdo en esa parte de prepararse y estudiar. Si no te preparas, no estudias o no practicas, no lo vas a aplicar como correctamente y a dar resultados. ¿No es así? Bueno, me toca estudiar con el doctor Boyce y antes de eso, al año y medio, me vuelvo a enfermar de la bacteria Brucella, voy con el mismo terapeuta y no hay resultados. Me atendió muchísimas veces y me dice, Jaime, vete con el doctor. Me voy, estudio con él, me estoy preparando en el par, pero me tratan y tampoco logran eliminarme la Brucella. Dijo el doctor, pues no sé qué está pasando, pero bueno, entendimos algo muy importante que les mando en los audios, cada que me piden informes, es, por ejemplo, un Helicobacter pylori que provoca acidez o agruras, gastritis. Hace 40 o 50 años le echábamos una cajita de pastillas, te la tomabas, te aliviabas. También la ciencia entiende esto, tenemos muchos alumnos médicos, y donde en aquel entonces con una cajita tenía. Ahora, si entendemos un proceso de lo que son los ciclos, ahora en día, 40 o 50 años después, esa cajita o 1000 cajitas no le van a hacer nada al Helicobacter. ¿Por qué? Porque se vuelven inmunes. Entendamos esa parte muy importante de los ciclos y vamos a entender un proceso más grande. Así que cuando me eliminaron la bacteria, optó otra forma de escudarse para que de la forma que la encontraron en los puntos específicos no se diera y no la pudiéramos eliminar. Bueno, seguimos investigando y recuerdo que en el 2015, en julio, el doctor Boyce dijo, muchachos, se puede matar bacteria con bacteria, o sea, sin imanes. Dijo un alumno, ¿cómo? Dijo el doctor, no sé, estoy trabajando en ello. Fue lo único que nos dijo ahí. Yo me puse a investigar y sabemos que las bacterias no entienden por orden. Empezamos a encontrar una serie en este camino de cosas que nos fueron llevando a comprender cada paso a paso. Y el 23 de agosto de 2015, gracias a Dios, me dio la oportunidad de poder entender un proceso y de eliminar bacteria con bacteria. Y luego se encuentra arquea con arquea y asha con asha, y de ahí se desglosa cómo encontrar los parásitos para llegar a las arqueas y las bacterias, cómo se encuentra un hongo para llegar al virus, a llegar a la hacha, a la arquea y la bacteria, que son las secuencias que nosotros manejamos para poder llevar a cabo una eliminación de lo que nos está provocando los síntomas. Así que esta historia es parte del proceso del sistema de los imanes al sistema Kopsilé. El doctor encuentra que se podía matar bacteria con bacteria, pero no encontró cómo. Y gracias a Dios yo encontré cómo eliminar la bacteria con bacteria y de ahí se viene todo un desglose.